Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Ingeniando. Este es el segundo. Estoy con David García Rincón, que para quien no lo conozcáis es un programador de robots, para decirlo en manera resumida, pero mucho más. Y lleva ya 20 años entre robots. Entonces, pues si me habéis seguido en las redes sociales, me habéis visto en LinkedIn, en Instagram y tal, lo que publicaba. Esto va a ir hoy sobre la típica, ¿cómo decirlo? La típica duda de si los robots nos van a quitar el trabajo. Eso que sale en todos los medios de comunicación, que nos están diciendo que se van a destruir 80 millones de empleos en los próximos 20 años, que va a ser todo traumático y que vamos a estar todos en la calle. No lo veo así a nivel personal y desde luego puedo hablar con una persona que está entre ellos, que ha visto la evolución durante 20 años y puedo asegurar bueno, evidentemente no tiene la misma opinión. Entonces, nada, si no voy a hacer mucha más introducción, démosle paso a David García. Así que un momento, que te pongo la pantalla, David. Aquí vemos que hay dos espectadores, no sé si hay muchos más, pero bueno. Hola David, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Nervios? Lo que te comentaba antes, ¿cómo lo llevas? Bien, no, tranquilidad. Con ganas de pasar un ratito aquí en un formato nuevo que es desconocido para mí, pero eh, he oído hablar de él y más orientado a otro tipo de actividades, de ocio, pero creo que tiene mucha proyección como entretenimiento. La cosa que es entretenimiento también es conocer las opiniones, ¿no?, de las personas normales y no todo el día tener la televisión encendida. Entonces, me parece muy buena iniciativa y encantado de participar. Bueno, pues vamos al lío si quieres. A ver, mucha gente no te conocerá porque, bueno, pues evidentemente no sales en un medio de comunicación, no apareces no estás en la palestra como la mayoría, no eres un gran influencer como puede ser pues eso, un Mar Vidal o puede ser cualquier otra persona del mundillo. Por eso para la gente que no te conoce, quién es David García Rincón, qué haces actualmente y un poco saber un poco de dónde vienes. Evidentemente, una persona normal y corriente, ¿no?, que me conocen en mi entorno y bueno, dar un poquito de vidilla a las redes sociales también en la parte de ingeniería y robótica. Pero bueno, como resumen de mi vida, pues una persona normal y corriente, de Burgos, bueno, aquí en las calles de Burgos también, y en un momento de la vida pues decidí, tenía que elegir una carrera y estaba ahí orientado también a las bellas artes, ¿no? Me daban buena nota para entrar, me decían que iba vinculado hacia las bellas artes y al final busqué un poco la practicidad y desde pequeño pues me gustaban los inventillos, cacharreaba, preparaba unas botas en casa, ¿no? Buscaba cosas que inventaba sin ningún sentido y quemaba la pared prácticamente. Bueno, y bueno, pues decidí estudiar ingeniería técnica industrial, también porque bueno, la facilidad de tener una escuela aquí en Burgos y la salida que tenía. Porque Burgos, aunque no es muy conocido en este tipo, con las grandes ciudades, una potencia industrial importante, de hecho, la tasa de empleo por industria es muy alta y bueno, pues me generaba esa inquietud y creía que tenía bastante perspectiva. Cuando terminé la carrera, lo que hice es irme fuera de Burgos. O sea que al final, todo esto de que Burgos tenía bastante trabajo y tal, no me cubrió las expectativas que tenía, pues necesitaba conocer alguna cosita más. Y bueno, empecé a trabajar en una ingeniería que bueno, pues desarrollaba, incorporaba máquinas con tecnología alemana, holandesa fundamentalmente, y a empezar a hacer puestas en marcha, a montajes y bueno, pues aprender. Y ya en 2008 decido, en plena crisis anterior, ¿no?, que ya no nos acordamos mucho, pero bueno, decido volver a Burgos y montarme por mi cuenta. Ahí un poco eché un poco de valor y empecé pues mucho mantenimiento en esa época que se hacía muy pocos desarrollos y demás, muy poco diseño nuevo.
Y en 2012, después de estar un tiempo de autónomo y haber creado algún equipo, pues me junté con otros profesionales, fundamos una empresa, una ingeniería aquí, que ya incorporaba también personal con conocimiento de utillajes, mecánico y demás. Ujú. Y en 2020, pues ya un poco cansado también de lo que es la parte de gestión, porque yo soy muy técnico y bueno, pues al final te haces empresario, pero por obligación, no porque realmente iría por el camino del empresario, ¿no? Y bueno, pues decidí que a mí lo que me gusta es la parte técnica, no la parte de gestión de personas, de lo que es los equipos y demás, y volví otra vez a empezar o a continuar como autónomo ya enfocado en la parte de lo que es programación y diseño. Diseño, digamos, la parte eléctrica Sí, y lo que sería el diseño, pues trayectorias y demás en la parte de los robots. Y sí. bueno, mucho PLC y al final hay que trabajar con PLC y con robot. Es fundamental. A lo mejor sí que es bueno especializarse en determinadas cosas, pero bueno, hay que saber de un poquito de todas las partes. Y Muy eso, bien. eso soy yo, hasta hoy. Te explico que me acaban de decir en el chat que se oye muy bajito. No sé, voy a comentar a ver si ahora se oye un poco mejor. He hecho un pequeño cambio. A Luis Moreno además te dice saludos de un pucelano. O sea que Vecino, vecino. me imagino, sí, entiendo que os entendéis bastante. Sí, bueno, eso, Valladolid y Burgos siempre tiene un pique, pero sano. Yo trabajo con mucha gente de Valladolid y nos llevamos muy bien. Pero bueno, cuando había fútbol, pues había derbis, cuando había baloncesto, había derbis, ahora siempre estamos unos están en una liga, otros están en otra, con lo cual, pues ya la rivalidad de los vecinos, básicamente. Bueno, ya me comentan que se oye bien el audio. Entonces imagino bueno, había un pequeño problema. Fruto, Vale. pues es la segunda entrevista que hago. Bueno, pues lo típico, problemas del directo. Entonces, vamos un poco por materia, si te parece bien. Perfecto. Te iba a preguntar que por qué te has metido en robótica, lo has explicado muy bien. Te has explicado un poco el proceso bueno, de chaval a lo que ha llegado. Porque la entrevista no podía ser más larga, si no te preguntaría por Bellas Artes. Ahí eso, por dónde tiraba. Bueno, la ingeniería y las bellas artes siempre han estado un poquito de la mano. Lo que pasa es que ya cuando me puse a trabajar se abandonó todas las Sí, sí, bellas artes. lo puedo entender, pero podía indagar más para allí si fuera un Ibai, un Évole y tuviera tiempo, o vamos, me metía ahí y le daba vueltas a todo. Pero bueno, Para vamos otra, por el para tema otra. que nos atañe, que es un poco hablar del tema de la robótica, de un poco pues lo que habla la gente de que parece que nos van a quitar el trabajo y parece que va a ser aquello catastrófico y la revolución industrial, la 4.0 que le dicen, va a dejar a mucha gente en el paro y va a ser, vamos, con ya tal y como estamos con esta crisis que hay, que la gastamos del 2008 y encima nos ha venido el tema del COVID, parece que aquello va a ser una catástrofe y que vamos a estar todos fatal. Entonces, yo sé que tú tienes algunos datos Ujú. porque lo hemos hablado y porque además me consta que tú has estado en muchas fábricas de todo el mundo. Entonces, tú has podido ver cómo han evolucionado esas fábricas, cómo evolucionan esas culturas y cómo han podido evolucionar. O sea, lo que hablaba antes, llevas 20 años, por lo tanto has podido ver un poco ese proceso, tanto aquí en España como en el resto del mundo. Entonces, con 4 datos o con 4 historias que tú conoces, ¿qué crees que ha cambiado? ¿Cómo crees que han afectado los robots a esa tasa supuesta de desempleo? Ujú. Bueno, yo mi parte de trabajo la desarrollé sobre todo en la península ibérica, en España y Portugal, en un sector que estaba en plena modernización hace 20 años, pues el sector de la estructura metálica. Pero bueno, aunque no viajas, siempre tienes el contacto y aparte pues tenía mucho contacto con compañeros alemanes, que eso sí que estaban en todos los lados y te iban contando un poco cómo desarrolla y aparte, bueno, pues hoy por hoy esa información con las redes está al alcance de todo el mundo. Ujú, Yo la parte de... me fastidia mucho cuando oigo todos esos mensajes catastrofistas y demás, entonces yo trabajo más por la parte de experiencia y por los datos son claros, o sea, donde más robotización y donde más automatización hay, es donde más empleo hay. O sea, eso es un dato aplastante. Yo normalmente lo que prefiero es opinar bajo la experiencia, porque en todos estos programas lo que venden es como un dato certero, ¿no? De que se va a destruir todo y parece que vamos a acabar todos en la miseria y con hambre. Entonces, bueno, yo lo que sí que se ve perfectamente es los países más desarrollados en el ámbito industrial
muchas veces tenemos que mirar hacia Asia, que es donde mayor volumen de incorporación de robots hay en la industria. Y de hecho es donde surgen muchas filosofías, ¿no?, actuales de organización del trabajo, Ujú, básicamente en Japón. Es donde tenemos que fijarnos. Tenemos que ver el crecimiento brutal que está teniendo países como China, que es fundamentalmente es el principal consumidor de robots ahora mismo, ¿no? También tiene mucha más población. Entonces, pero bueno, hemos visto ese paradigma de que pasaba la gente de tener fábricas de miles de personas a tener fábricas con más robots que personas, y obviamente la imagen también cambia mucho. Cambia una imagen de trabajos no tan penosos como se veía hace 15 años, ¿no? Que veíamos gente en China en las prensas, en vez del robot, pues se metían las manos en la prensa y tenían que meterla en el hueco que quedaba en el tiempo de ciclo y salir antes de que les pillase. Entonces, eso es un poco lo que ha cambiado. he visto Yo algún los vídeo datos, de ese tipo, ¿eh? O sea, que y más en cultura asiática. He visto algún vídeo claro, así. claro, esos países han ido evolucionando y vemos, por ejemplo, yo tengo el dato más relevante, pues es Corea, ¿no? Que pasan de una situación muy mala con gente poco cualificada a tener unas políticas convencidas y a tener una industria muy potente y muy robotizada. Y bueno, pues eso no lo puede negar nadie. Estamos hablando de Corea del Sur, evidentemente, no de Claro, Corea del de Norte. hecho, a mí me consta que Corea es el país que tiene más robots por habitantes del No, mundo, ¿no? no, en la tasa, el primero está Singapur, pero bueno, también es un país que igual, que ha tenido una evolución grandísima. Y Ujú, Corea estaría el segundo con datos del 2019, que son los últimos que se han publicado. Son las tasas de densidad de robots por trabajador, básicamente. Entonces, bueno, pues en consumo absoluto está China, que bueno, está en otra liga, o sea, no se puede comparar. Pero claro, China tiene tantos habitantes que al final queda diluido en la parte claro, de la claro, tasa. Y luego, bueno, pues China, Japón, Estados Unidos serían los consumidores en términos absolutos de robots que más volumen están moviendo. sí, Eh, Cuarto sería Corea, pero al tener menos población también la densidad sube mucho, ¿vale? claro. Y luego, pues, entraría ya después Alemania y, bueno, pues tendríamos que ir hasta el puesto 11 para encontrar a España, ¿no? O sea que como el Eh, primer ejemplo de país europeo a nivel de datos sería Alemania, ¿no? A nivel de sí, robots. sí, Alemania. Alemania. También es lógico porque, bueno, es la principal potencia industrial. Claro, claro. Y yo lo que tengo claro es que en Alemania no hay ese problema, de ese miedo de que se va a destruir tantos empleos, ¿no? O sea, no veo que la Además, gente esté, que es esté que es el teniendo ejemplo en tanto el que temor, ¿no? siempre se mira a la gente cuando habla de industria, Alemania. O sea, no sé Ujú, por qué en este caso no especifican datos de Alemania, pero siempre en cuanto ujú, hablamos de industria ponemos siempre el foco en Alemania. No ponemos el foco ni en China ni en Corea ni nada sí, porque lo más cercano para nosotros es Alemania. ujú, Y el ver eso lo es. que decíamos, que una potencia como Alemania económica, que evidentemente también está teniendo sus problemas económicos por el tema del COVID, pero que no tiene la tasa de paro que tiene España. Por lo tanto, ese dato, Ujú. por ejemplo, es comparable, es un dato bastante interesante. Eso es. Y luego hay un dato que también es una opinión. Yo trabajo siempre, o sea, son mis opiniones. Realmente no quiero tampoco decir que yo tengo más razón que el que sale en la sexta diciendo que todos vamos a pasar hambre y que va a destruir prácticamente todos los empleos en España. Pero bueno, por industria, por sectores, la más robotizada es automoción. Y tiene un peso muy fuerte en España. O sea, Claro. después del sector servicios de hostelería y demás, con el turismo será el sector industrial, seguro que es el más potente. Ujú. Y sin embargo, no es el sector con más paro. Entonces, ¿cómo es posible esta contradicción, ¿no? Que donde más automatización hay y donde más ajustada está la producción, realmente sí que, hombre, sí que evidentemente, si nos ve gente de otras generaciones, dirá, no, pues es que en mi fábrica había 1000 personas y ahora son 400. Pues sí, eso es evidente. Bueno, el caso de Pero Juan no que quiere hemos decir. puesto en el post de LinkedIn, el caso de Juan que le quitan el trabajo porque han puesto una máquina, pues es un Sí, eso poco es. así, claro, si no te actualizas, pues evidentemente, Sí, pero no es tan. He puesto un robot y el que estaba en este puesto se va a la calle. Para mí no es eso. O sea, yo lo que veo cuando trabajamos, cuando hacemos instalaciones, es que realmente los robots lo que están haciendo es una herramienta. O sea, es como
cuando, no sé, empezaron a inventar otro tipo de utillajes, otro tipo de herramientas, no se veía de esta manera tan catastrofista, ¿no? Cuando, Claro. cuando se empezaban a equipar los talleres con, pues no lo sé, con herramientas hidráulicas, en vez de estar con la carraca ahí dándole a los tornillos, ¿no? Y demás, o con las llaves fijas, pues evidentemente esa herramienta mejoró mucho el trabajo y obviamente el trabajo se hacía en menos tiempo, pero no quiere decir que en esa época, por incorporar una pistola de impacto neumático, despidiesen a la mitad de los talleres, ¿no? Entonces, en este Ujú. caso es igual, el robot no deja de ser una herramienta de trabajo. ¿Qué es lo que está el robot? Y cuando hablamos del robot, pero vamos a referirnos a la automatización en Claro. conjunto, porque muchas veces que el equipo se automatiza y no incorpora ningún tipo de robot. Entonces, ahí lo que sí que estamos haciendo es ayudar al operario. O sea, básicamente yo en el vídeo que se cuenta esta mañana que decía que se piensen los que diseñan, ¿no? Básicamente, ¿qué pensarían los diseñadores si les hablamos de los que van a la calle y tal? Joder, pues yo cuando veo una instalación lo que pienso es joder, que bien va a vivir el operario que está aquí, que no va a tener que estar 8 horas cogiendo las piezas que estaba cargando, que, bueno, vale, pesan 3 kilos, pero 8 horas cogiendo 3 kilos, la llegas a casa molido, no, no hay vuelta de hoja. Ujú. Entonces, te genera problemas de salud, te genera problemas por la falta de economía. La automatización para mí, cuando nos ponemos a hacer un proyecto, fundamentalmente lo que está haciendo es mejorar el trabajo. Y lo que hablábamos A ver, también, o sea, realmente si una empresa, pues como el ejemplo este de Juan, se está yendo a pique por no automatizar procesos, el hecho de automatizar procesos también está salvando empleos. A lo mejor el de Juan, en concreto, puede ubicar a Juan en otro sentido, pero quiero sí, decir que está salvando a la empresa. O sea, no es que la empresa entonces se vaya a ir a pique si no sí, está. A eso me refiero, ¿sabes? no, efectivamente. Y de hecho, hace unos años que hubo muchos problemas por deslocalización y eso sí que generó pérdida de empleo, o sea, las deslocalizaciones, porque empezaron a surgir otros países que eran nichos, que empezaron a tener mano de obra que se iba cualificando y demás, pero con la mitad de sueldos, con nóminas mucho más bajas, eso sí que era un problema. Pero no la automatización. La automatización, de hecho, lo que hace es contrarrestar ese problema, porque al final, si consigues automatizar, consigues mantener una planta automatizada, que también pues, es complicado, ¿no? Cuanto más, al final es como todo. Cuando arrancábamos el coche que no tenía nada, arrancaba y si fallaba algo rápido lo entendía. En cuanto empiezas a meter un montón de electrónica, pues o sabes un poco o a lo mejor no eres capaz de arrancar el coche. Claro. Entonces, también necesita un poquito más de mano de obra cualificada y otra mano de obra que no necesita ser tan cualificada. Evidentemente, no todos vamos a tener que estudiar ahora automatización para poder trabajar en una industria. Pero ¿qué es lo que mejora esto? Al final, conseguimos automatizar, conseguimos mejorar las tasas, conseguimos mejorar las productividades, con lo cual ya la diferencia de salario entre un país mucho más barato y, en términos de salario y un país que sea un poco más caro en términos de salario, volvemos al ejemplo de Alemania. O sea, el salario de Alemania, todo el mundo sabe que es, pues si no es el doble de España, en general, poco le faltará. O Ujú. Suecia o otro tipo de países, Sí, que también los costos de vida son más altos. sí, Pero al final son rentables. ¿Por qué? Porque tienen tanta automatización que las fábricas, los costes generales de las fábricas bajan. Entonces, lo que nos tiene que dar miedo son qué tipo de políticas de formación hacemos, qué tipo de políticas de deslocalización se llevan, cómo protegemos la industria, porque también es, claro, ponemos el ejemplo de Alemania, pero es que dices, pues que Alemania, el 50% del tejido industrial de España es Alemania, el otro 50% es Estados Unidos. Entonces, sí, sí, ahí es sí. donde tenemos que pelear, en empezar a crear nosotros también nuestro tejido industrial propio y por Eh, suerte hay ya empresas que lo hacen. Perdona que te corte, David. Ujú, A mí lo que me interesa también de todo esto es un poco saber tu opinión respecto a los supuestos, por lo que hablamos, los llamados gurús o los llamados entendidos de todo este tema, ujú, que al final ni son programadores de robots, ni son proyectistas, ni son ingenieros, ni dirigen una fábrica, ni nada. O sea, muchos son periodistas ujú. que se han metido a esto y que se han informado a su manera y que de alguna manera nos dan estos titulares de, pues eso, pues que de aquí a 20 años el 80 millones de empleos se van a perder o que en 5 años va a desaparecer no sé cuántos empleos. Eh,
¿por qué crees tú que esos supuestos gurús que salen en la tele, que están día a día comentando estos temas, nos están metiendo este miedo? ¿Por qué hablan de esos temas y con unos datos que además a veces no son fáciles de contrastar, hablando en un futuro, o sea, datos de un futuro, por ejemplo? Mm. Pues yo lo tengo muy claro. O sea, estos gurús lo que hacen es vender televisión. Y la venta de la televisión es la venta del sensacionalismo y han encontrado un filón. Han encontrado el filón en que, bueno, pues una cosa moderna, moderna entre comillas, porque, bueno, es que los robots, yo llevo entre robots más de 20 años, porque antes ya trabajaba en los veranos y demás y había muchos robots. Y cuando se paraba el robot, yo bajaba las piezas que no descargaba el robot a mano y no pasaba nada. Y lo que pasa es que es un filón para, al final, lo que se vende en la televisión, lo que se vende en los medios, es publicidad. Y cuanto más público tengan, más publicidad llega. Esto es igual que los youtubers y demás, ¿no? Que cuanto más anuncios aparezcan en el vídeo de YouTube que estás viendo, más gente. Entonces, ¿qué pasa? Que el sensacionalismo engancha a la La gente. No sé por polémica, qué, pero sí, la polémica, el sensacionalismo engancha mucho a la gente. Es como las películas de miedo que enganchan. A mí no me gusta. Me parece esa ansiedad que genera. Yo prefiero ver una comedia, pero no sé por qué engancha. Entonces tiene mucho público y cuando tiene mucho público equivale a mucho dinero, muchos ingresos en publicidad. ¿Y qué hace la gente? Lo aprovecha. O sea, no necesitan contrastarlo. Si es que encuentran un dato y le explotan todo lo que pueden y además le ponen mucha negrita y mucho énfasis y les gusta generar miedo. Lo que pasa es que me parece una irresponsabilidad porque hay gente que realmente tiene angustia, que tiene una incertidumbre claro. terrible y yo conozco gente que trabaja en fábricas que están, pues eso, pensando que en el 2030, no sé, que las fábricas van a estar sin luces y van a estar los robots trabajando solo sin luces y solamente va a haber una persona en un ordenador controlándolo. Y eso no es así, o sea, eso Claro, es falso claro. completamente. Va a haber una evolución de los trabajos, pero como ha habido todas las épocas. O sea, es que no es una cosa nueva. Esto ya lleva pasando, o sea, se ha vendido también como industria 4.0. También la gente que ha intentado vender la digitalización, evidentemente, la ha tratado de dar mucho énfasis para vender, ¿no? Que nos viene bien también, pues, pero también ha entrado mucha gente que no está haciendo bien las cosas. Pero realmente esto no es una disrupción tan fuerte de hasta aquí se acaba el trabajo y a partir de aquí es otra cosa y o estudias o no vas a tener trabajo. Es que eso no es así. O sea, van a Ujú. salir muchos más puestos de trabajo. Lo que pasa es que van a tener una evolución como toda la vida. Mira, además, a raíz de esto, estoy leyendo el chat y, por ejemplo, Enric Vila, que lo conozco personalmente, nos pone el ejemplo, pues eso, pues la automatización que tenemos en casa, pues por ejemplo con lavadoras, con secadoras, o sea, tenemos muchas máquinas a nuestro alrededor que nos hacen el trabajo más rápido, más fácil y que evidentemente, pues yo qué sé, con el ejemplo de una lavadora que acaba de poner, el no tener que ir a la pila y frotar con el agua, con el jabón y con dale y dale y dale, prenda por prenda, pues evidentemente te automatiza el tema de la ropa en casa un montón. Esto para mí viene a ser un poco lo mismo, es la faena que podría hacer una persona que se podía deslomar, como puede ser la persona que está en casa lavando ropa, la hace mucho más fácil y la hace una máquina. Por lo tanto, en este caso, un robot también. Un robot no deja de ser una máquina, una herramienta, como decías tú. Bueno, y ahí desde el enfoque de que nos mejora mucho la vida y nos da otro tiempo libre para hacer otras cosas Ahí está. más interesantes, pero lo que acabas de decir tiene mucho sentido, porque hace 100 años había muchísimas casas donde había servicio. No lo hacía porque, yo qué sé, pues las familias eran numerosas, necesitaban las madres ayuda, con 8 hijos no podían estar a todo, y había mucha gente empleada en los servicios para hacer este tipo de casas, que con todos estos electrodomésticos, pues esos puestos de trabajo, evidentemente pueden decir, es que se han destruido, es Por que, ejemplo. pues sí, pues es que desde hace 100 años y ya no vamos a caballo, y la gente que cuidaba las caballerizas, pues también se han destruido hace años muchos puestos de trabajo, pero es que no son destrucciones, realmente se evoluciona y no vamos a pasar de la noche a la mañana a no tener trabajo. Evidentemente, cuanto mejor preparado estés, más oportunidades vas a tener, pero es que eso ha pasado toda la vida. O sea, Ujú. no es Sí, una sí, cosa nueva. tal cual. Entonces, de hecho, ahora mismo yo con toda la gente que hablo del sector, o sea, es que no encuentran gente. No encuentran gente, con lo cual es que hay un mercado de trabajo, hay O un sea, mercado laboral donde que se la puede. tasa de paro podría decirse nula en el sentido de puestos técnicos, como el tuyo o como incluso puedo decir el mío. Sí,
Puestos técnicos no, incluso yo he leído también en redes gente que no encuentra trabajo, gente que quiera trabajar en fábricas. ¿Por qué? Porque también el sector servicios en España está muy arraigado. Ujú, Entonces, ese cambio de decir, bueno, pues que yo no me gusta meterme 8 horas en una fábrica, pero hay otra gente que dice, pero es que yo trabajo mis 8 horas de 6 a 2 y luego tengo toda la tarde libre o la semana que claro, me toque, tal. claro. Depende un poquito en la que te encuentres, pero yo creo que oferta de trabajo ahora mismo hay y hay bastante. Lo que pasa. Hay más oferta que lo que somos capaces de incorporar al mercado. Y puestos técnicos muchísimos y cada vez van a salir más. Sí, Van a sí, sí, salir sí. más seguro, porque hay Bueno, mucha demanda y se están creando muchas de hecho, oportunidades. Luis Moreno también dice que España es un poco un país de servicios, o sea, viene un Mm. poco a lo que estás diciendo. Eh, una cosa que te hago un pequeño inciso. Te voy a hacer una pregunta más y luego, si te parece bien, no sé si la gente querrá preguntar o no sobre este tema o querrá opinar o aportar, pero doy total libertad a unos 5 minutos más o menos para que la gente pueda hacer preguntas, pueda compartir ideas y un poco debatirlo, ¿vale? Ujú. Entonces, te hago la primera pregunta, que va un poco a la línea, pues eso. No, mentira, te haré dos, ¿vale? Así hay un poco más de tiempo para pensarlo. La primera es lo que comentábamos. Yo soy un operario de línea de montaje de automoción, ¿vale? Yo estoy en la SEAT, por decirte un ejemplo, yo soy de Barcelona, pues lo primero que piensas es, me meto en la SEAT y Ujú. de repente pues veo que todo se está automatizando. Y a mí me están diciendo que mi trabajo se va a acabar porque va a venir un robot o va a venir una GV o va a venir lo que sea y mi puesto se va a ir al garete porque además yo estoy subcontratado por otra ETT y todo el rollo, ¿vale? Pues todo lo que suele pasar. ¿Qué le puedes Ujú. decir a estas personas que pueden tener ese miedo o que pueden tener esa desconfianza de la automatización? Bueno, realmente yo creo que la automoción es donde menos miedo deben tener porque es lo que más acostumbrados están, o los que han podido ver, digamos que esa fase a lo mejor ya la han pasado, ¿no? Porque ya están muy robotizados y muy automatizados, pero sin embargo sí que es cierto que todavía cabe más automatización y más robotización en toda la industria. Entonces, yo les diría que no tengan miedo. O sea, al final va a haber otras oportunidades. Si van a amortizar un puesto de trabajo concreto porque van a automatizarlo, yo estoy seguro que va a haber otros puestos de trabajo donde va a tener cabida. Si se recicla, evidentemente va a abrir muchísimo más ese abanico. Ujú, Pero si no se recicla, también. Evidentemente, esto es competencia, como todo. O sea, al final, el que más se prepara es el que más va a poder optar. Entonces, a lo mejor te tienes que resignar, a lo mejor también a no optar a un puesto de trabajo donde vas a ganar más, donde vas a tener más creatividad, donde vas a tener otro tipo de cosas. Pero a lo mejor tampoco lo quieres y no lo necesitas. Hay gente que prefiere tener una vida más tranquila, ¿no? Poca responsabilidad y, bueno, pues si no tiene tantos gastos como otros, pues tampoco necesitan un salario mucho más alto. Lo que ujú, necesitan es no volver reventados a casa, no volver eslomados y fuera del trabajo tener una vida sana. O sea, que el trabajo no suponga un problema para vivir, claro, básicamente. claro, Y claro. sobre todo eso, y en automoción es donde creo que menos problema tienen porque ya han sufrido toda esa transformación, entonces está Sí, más ya está en aceptable. el día a día. Claro, pero en otros sectores que hay unas posibilidades tremendas, yo creo que deberían despreocuparse, deberían siempre estar formándose. Yo no sé si es porque los ingenieros nos dicen que siempre tenemos que estar formándonos, ¿no? Yo desde que salí de la carrera hasta ahora esto ha cambiado muchísimo y bueno, no tener la mentalidad de si me tengo que formar, que me lo forme la empresa y que me lo pague la empresa y tal. Bueno, hay Ya, tener muchas, esa curiosidad. además con Internet hay muchas formas de tener un reciclaje, una formación continua y bueno, o buscar cabida en los puestos de trabajo de menos valor añadido que salgan, que también va a haber. Es que Ujú, no todos vamos a tener que ser ingenieros claro, claro, o robóticos, doctores. sí, 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 está claro. Ujú. Entonces, a raíz de esto, hay un tema bastante candente o bastante nuevo, ¿vale? Que hay gente que lo está vendiendo como la panacea, otros no acaban de entender y bueno, pues la robótica colaborativa, ¿vale? Yo te pregunto, no te falta que tampoco te extiendas mucho porque esto podría dar para otro debate y de hecho tengo pendiente una entrevista con otra persona que hablaremos de ello. Entonces, ¿tú qué opinas de la robótica colaborativa? ¿Si será el futuro
O sea, ¿todos iremos tirando a eso o será complementaria a los robots industriales? Va a ser complementaria. O sea, va a crecer mucho el mercado porque, de hecho, ya está creciendo, ya se va viendo la paridad, no la paridad, todavía hay muchísimo más el robot industrial que el colaborativo. Y bueno, estos años yo creo que han sido de testeo. La gente ha ido adquiriendo robots, sobre todo las grandes empresas colaborativas, pues, por la moda, por ir viendo un poco cómo trabajan y demás. Pero yo creo que tienen funciones totalmente distintas dentro de la industria. O sea, el robot industrial tiene unas funciones y de hecho los robots industriales cada vez son más colaborativos porque van teniendo sistemas de seguridad que permiten incluso trabajar sin vallados en determinadas Mm, circunstancias, trabajar con interesante. movimientos seguros que bajan la velocidad cuando alguien se acerca. Y lo que pasa es que estos robots son mucho más robustos. Al final, para tiempos de ciclo muy rápidos, un robot colaborativo nos podemos olvidar de ello. Y el robot colaborativo yo creo que va a tener bastante evolución y hay que pensar entre lo que es la colaboración y la cooperación, porque no son las mismas cosas. Creo que por ahora se está haciendo un poco regulín porque tampoco hay normativa muy extensa y porque la gente no sabe. Sí que se ha evolucionado mucho también con las herramientas, que empiezan a haber mucho mercado y muchas opciones de herramientas colaborativas, pero creo que necesita entrar el concepto de seguridad más a lo que es, se ha vendido mucho el robot colaborativo como que es muy seguro, pero claro, el robot te le ponen sin más y luego todo el desarrollo de las herramientas y utillajes es donde puede quedar un poco más cojo por la parte de seguridad, Ujú. pero tienen mucha cabida. Yo sobre todo les veo que tienen mucho recorrido porque abren mucha oportunidad a empresas pequeñas que no se pueden permitir y porque no les da para, yo qué sé, un taller de soldadura pequeño, por ejemplo, no va a comprar una celda de soldadura que le va a costar 300.000 euros con desarrollo de utillajes y demás. Y sin Claro, embargo, se puede comprar un robot colaborativo, pues así, por lo que le cuesta el coche y aprender, porque es lo que sí que es muy sencillo los robots colaborativos, es la interfaz de usuario claro. y pues para un cerrajero, para hacer tiradas que tiene una obra que tiene que soldar 100 tubos con lo mismo, pues le va a venir perfecto. O Yo eso de la sea, interfaz lo comparo mucho como cuando al principio hacías página web con código HTML o Java o lo que sea. Ya, por ejemplo, tienes un WordPress que te lo hace todo prácticamente automático. O sea, yo lo que veo un sí, sí. poco a nivel de programación con la robótica tradicional, con la colaborativa, es un poco eso, que facilitan en que un usuario medio, medianamente entendido, tampoco hace falta que sea alguien salido del instituto no, a lo mejor no lo entiende, pero alguien que sepa un poco, pues sabe un poco cómo hacerlo, ¿sabes? Sí, no, no, incluso, y yo creo que saliendo del instituto también, ¿eh? O Sí, sea, es lo que posible. están haciendo los fabricantes es orientarlo a que sea un juego de niños. De hecho, hay vídeos de, no sé si es de Ascawa, alguno de estos que sacan al hijo de alguno haciendo la programación y demás, que Ujú, ya casi es un poco la orientación que con lo que trabajan los niños en robotics, ¿no? Que son todo como bloques de funciones y demás, ujú, que son lo que pretenden es que sean muy intuitivos claro, y yo creo que lo que es la parte de software y la interfaz, o sea, para lo que da, lo que sí que tiene que saber, tener muy claro el usuario es el límite del robot colaborativo. O sea, no pensarse que se va a comprar un robot colaborativo y va a tener eso, una celda de soldadura con un robot claro, claro. Sí, sí, que no es de tan otro fácil. tipo. Eso es. Bueno, Pero bueno, pues tiene su cabida. nos han hecho algunas preguntas. Si quieres, lo comentamos un Ujú. poco o lo debatimos. Aquí está Luis Moreno, que me dice, todo trabajo repetido y que no aporte valor va a desaparecer. En Europa se diseña y en Asia se fabrica. ¿Estamos en el tiempo de adaptación al cambio? La pregunta es, ¿cómo? O sea, yo entiendo que lo que quiere Ujú. decir es ese cambio de que en Europa diseñamos y en Asia fabricamos, por así decirlo. ¿Cómo nos estamos Ujú. adaptando a ese cambio? Si mal no entiendo la pregunta. Sí, ahí yo creo que ya eso ya se ha iniciado, ¿eh? Y de hecho hay muchas empresas europeas que se han dado cuenta del error que cometieron yendo a Asia, porque aparte les han dejado el know-how y China les está comiendo, o sea, directamente. Y el tema yo creo que el propio mercado se está orientando más a las series cortas y las series cortas lo que están buscando es que esté más cerca de casa, que es un poco el fundamento de la industria 4.0, ¿no? Es decir, vamos a adaptarnos para fabricar muy cerca de casa y los costes de logística también van a bajar. Y Claro, las máquinas, lo que pasa es que hasta ahora no teníamos máquinas preparadas para hacer esos cambios rápidos. Bueno, había cambios rápidos, pero de dos, tres series. Podías fabricar dos, tres piezas con cada máquina. Ahora lo que están incorporando, las tecnologías que se desarrollan y lo que se incorpora es
para poder hacer series más cortas, más personalizadas, tener todo más cerca del usuario. Y es un poco lo que han intentado. De hecho, hay muchas empresas que ya se han vuelto a Europa, sobre todo pues Alemania, incluso España. Podemos hablar de casos, ¿no?, de la industria juguetera, por ejemplo, que sé que fueron a China y han vuelto, básicamente, porque bueno, pues también yo creo que la parte de la manufactura en Asia ya tuvo su momento, pero ya no es tan atractiva como fue en su día. Claro, Y yo creo que ese proceso ha empezado ya y bueno, lo que pasa es repito, a mí me parece que se equivocaron mucho dando el know-how que han dado en determinados países asiáticos, que prácticamente les han montado fábricas, les han enseñado cómo lo tienen que hacer y lo están haciendo. Y lo sí, están sí, sí, haciendo sí, o bien. sea, Lo esto, lo están típico haciendo que te bien. dicen, que te hacen 10 iPhone para ti y 20 para ellos y sus primos, viene a ser un Sí, poco sí, sí. así. Vale, No, no, pues y hay que ver la evolución de China, sobre todo, que el otro día yo lo hablaba con un amigo, ¿no? ¿Qué evolución ha tenido ahora en época de pandemia, cuando todos hemos tenido una recesión, España fundamentalmente, pero toda Europa, y China, sin embargo, ha crecido. China, que es donde se originó, donde empezó todo, todo el meollo, ha todo el seguido pollo que... creciendo, sí, sí, pero es que no ha seguido creciendo, es que ha crecido una barbaridad. Entonces, todo eso es fruto de pues, todos esos años de deslocalización que lo han sabido aprovechar muy bien, lo han sabido claro. aprovechar y bueno, te puedes encontrar material chino que dices, esto es igual que lo que compras en Alemania. ¿Qué pasa? Que se han quedado con las máquinas, se han quedado con el know-how y han aprendido a hacerlo. Y ahora lo hacen más barato. Sí. Me dice también Luis Moreno, en este caso supongo que un poco para mí, pero te meto también en ello, que la solución, a mí me dice, vale, la solución es la formación. Entre paréntesis, esto se repite como un mantra. David, en tu YouTube no veo vídeos de formación de FANUC, RoboGuide ni ABB de RoboStudio. Se comienza con uno mismo, porque ITCL no es la panacea. Te lo digo a ti porque sé, para hacer un poco de promoción, que tú tienes un poco un vídeo de YouTube, o sea, un canal de YouTube, en el cual tú también das un poco formación de robótica. Cuenta un poco más también para Luis Moreno, para los espectadores que estén un poco al corriente Sí, de ello. bueno, yo comencé un poco pues, en noviembre, a raíz un poco de empezar de freelance y demás, un canal de YouTube, también por poner un poquito, por aportar un poquito, ¿no? Con los conocimientos que yo tengo y la experiencia también hay muchísimos tutoriales de programación, de Siemens, sobre todo yo he empezado con formación en Siemens, que Portal, y bueno, pues hay mucha gente que da formaciones. Hay muchos profesores de FP que también cuelgan vídeos en YouTube que son estupendos. Pero bueno, intento darle un poquito la pincelada de lo que hacemos en la industria, ¿no? Cómo programamos en la industria Ujú. y bueno, intento hacerlo desde cero también para que cualquiera que quiera empezar a aprender incluso pueda complementar con las formaciones regladas. Y bueno, el ITCL me suena aquí a Burgos, al centro tecnológico, ¿no? Al Instituto Tecnológico, pero bueno, de robótica lo que vamos, yo intentaré ir colgando algo. De momento solamente he hecho vídeos un poco más de mecatrónica y demás, hablando de tipos de robots, pero por ahora no me da, no me da. O sea, metido Ya, el ya, bueno, trabajo, es haciendo la complicado. Es que familia, siendo además es autónomo casi tienes que es saber de hobby. todo. O sea, al final es un hobby que, bueno, pues como nos gusta, pues encima nos dan esta plataforma que lo podemos difundir. Claro. Hay que utilizarlo. Y yo creo que tenemos que ser muy colaborativos. Hace años yo creo que la gente era más reacia, ¿no? Era como, yo sé esto, no se lo voy a enseñar a los demás que me van a hacer la Exacto, competencia. Ahora es al revés. Yo creo que tiene que ser al revés. Tenemos que formar exacto. una piña y irnos autoformando nosotros, ir compartiendo información, pues no sé, si has hecho un desarrollo y lo quieres compartir, tendríamos que ir haciéndolo para ser más competitivos también nosotros, ¿no? Si al Sí, sí, final, sí, sí. si Y conseguimos hacer ayudarnos un desarrollos poco más los unos a rápido, los otros, colaborar. Es un claro, poco, aprovechar. respondiendo un poco a Luis Moreno, perdona que te he cortado, perdón. No, nada, o sea, yo respondiendo un poco a lo de Luis Moreno, yo puedo hablar de lo que sé. O sea, yo, por ejemplo, estoy muy metido en el área del diseño. Yo, pues eso, soy periodista mecánico y yo me puedo basar en cómo diseñar una célula de soldadura. Te puedo hacer los utillajes, te puedo hacer el estudio de ergonomía. La simulación a mí se me queda un poco corta, por lo tanto hay que contratar a un técnico en simulación, en este caso, que no sería yo. ¿Qué más?
Vamos, que yo me podía encargar de la parte del diseño. Por eso yo en YouTube intento hacer cosas enfocadas a la parte de diseño. Y con estos programas lo que intento es ampliar un poco ese espectro. O sea, con estas entrevistas, ese espectro que yo enfoco tanto en el diseño, abrirlo un poco más. Mi curiosidad propia ya lo hace, porque yo tenía curiosidad de hablar contigo y difundirlo, este mensaje del tema de la robótica. Y así lo que tú dices, o sea, yo formo un poco la parte de diseño, tú formas un poco la parte de robótica, habrá otro que haga más, pues no lo sé, el tema de la simulación de robótica o el tema de lo que sea. Entre todos podemos hacer una comunidad chula que alguien que no tiene idea o que está estudiando de esto se pueda beneficiar de esos conocimientos que tenemos. O sea, yo lo que veo es un poco Sí. lo que tú dices, ¿sabes? Cada uno es experto en lo suyo. Sí, sí, no, efectivamente. Y compartir cosas, compartir experiencias, pues para que todo evolucione más rápido, porque al final nos hará más competitivos a nosotros, ¿no? Como sociedad y podremos también competir con esta parte de que no nos vengan de fuera a traer la tecnología, porque realmente pues podremos hacer las cosas más rápidas, podremos hacer las cosas mejor y bueno, colaborar siempre es bueno, porque una de las cosas que yo veo que en el futuro, que cada vez vamos a ser más autónomos, o sea, más freelance. Va a haber muchas ingenierías, Tiene pinta. seguramente que cada vez menos, porque lo que tenderá es como todo, en aglutinarse todo en una ingeniería, en ingenierías más grandes. Ahora, por ejemplo, en Burgos hay muchísimas ingenierías pequeñas, pero realmente no hay ingenierías muy grandes, ¿no? Como puede haber en Barcelona y demás. Y yo creo que poco a poco se van a ir quedando las empresas pequeñas dentro de las empresas grandes y yo creo que va a ir muy bien el trabajo de autónomo. O sea, que al final el freelance va a funcionar muy bien y el freelance necesita de otro freelance. Tenemos que colaborar. O Claro, sea, hay exacto. trabajos en los que, bueno, pues oye, hay un trabajo que tienes que hacer y contactas con otra gente y vamos para allá, vamos a hacer esto y entre los dos lo haces bien y colaboras y no tienes que estar ahí con el miedo y luego me va a pisar el cliente. Pues alguna vez va a pasar, seguro. Sí, Pero eso yo es. creo que tenemos que colaborar y el tema de la formación en YouTube, pues bueno, yo mientras tenga algún rato intentaré colgar, intentaré hacer temas de robótica, pero que también quede claro que va a haber una inmensidad de trabajos, o sea, nosotros nos dedicamos a programar, a diseñar, ¿no? Pero está abriéndose una infinidad de trabajos, porque ahora mismo el tema de la simulación, por ejemplo, se hace en contadas ocasiones, Sí. ¿no? Con el Robot Studio y demás, Ujú. porque encima no estamos preparados, no tenemos las máquinas que necesitamos los PCs para simular, las licencias son muy caras, no hay, los Carísimas, clientes no quieren pagarlo y carísimas, son demás carísimas. y no hay un volumen. Entonces, pero es que van a surgir muchísimos más trabajos porque tenemos que tener muy en cuenta los modelos, los gemelos digitales. A partir de ahora están trabajando todos en lo que son los commissioning virtuales, las puestas en marcha virtuales. Y es que el Mm, sector de automoción ya lo está empezando a pedir. O sea, lo he ya visto, no lo es he visto hacer. que el commissioning de voy a donde has fabricado la máquina, te hago un Sí, que es FAT, como una ¿no? especie de realidad virtual, ¿no? Es una validación, o sea, antes de que empieces a fabricar tienes que tener el modelo digital hecho y tienes que, o sea, que Siemens tiene su herramienta, ¿no? Y ya lo están, yo por ejemplo sé que ABB y Siemens ya está conectado para que puedas conectar la parte de simulación del robot con la parte de simulación del resto de máquina. Sí, sí, sí. Y eso va a dar lugar a muchísimos puestos de trabajo, porque evidentemente los que estamos no damos para hacer la programación en campo, para hacer las puestas en marcha en campo, para hacer todo ese trabajo y además estar modelizando y además bueno, el modelizado le harías, por ejemplo, gente como tú, ¿no? Pero eso le pasaría luego a la persona que tiene que hacer el ensamblaje virtual y tiene que hacer el commissioning virtual y juntarlo con la parte de la programación y presentárselo al cliente. O sea que podemos hablar de puestos de trabajo técnicos Que se que están creando. necesita el futuro muchísimos. Sí, sí, sí. Pero bueno, técnicos y luego alguien más tendrá que hacer otros trabajos también, evidentemente. Bueno, pues nada, nos hemos pasado un cuarto de hora, pero yo creo que la charla está muy bien. No sé si hay alguna pregunta más para hacer. Veo el chat, lo estoy mirando y veo que no hay ninguna pregunta más. Se Así durmió la que no gente. sé si alguien se anima a preguntarle a David, aquí lo tenéis delante, para preguntarle lo que queráis. Y si no, pues nada, pues damos un minuto o dos más y vamos ya finalizando porque habíamos dicho media hora, llevamos tres cuartos. Yo me lo paso muy bien a nivel personal. O Sí, sí, no, sea estas charlas que son. Se pasa el tiempo que yo no. es lo que te decía, o sea, yo podía hacer lo mismo el charlando este que te Ibai, que se pasa 2 horas hablando con alguien, yo podía hacerlo. O sea, yo doy coba, doy coba, doy coba
Y bueno, lo único que, bueno, las horas que son, a lo mejor mi mujer me dice algo o a lo mejor nada, luego ya no aguanto, pero bueno, que ha estado muy bien la entrevista y es un poco lo que quería reflejar yo y lo que hemos intentado hacer es un poco desmitificar esos mitos de que los robots nos van a quitar el trabajo. O sea, yo sigo pensando que ese miedo tan irracional que nos han metido los medios de comunicación no es sano en el sentido de que no nos hace avanzar, ¿sabes? No, Entonces, no. como alegato final que yo diría de un poco la entrevista esta es, no pasa nada, evolucionar, la sociedad siempre evoluciona, a mejor o a peor, eso es discutible, ahí ya entra la opinión de cada uno, pero es inevitable la evolución. Por lo tanto, si lo que quieres es quedarte atrás en esa evolución, ya no digo por quedarte atrás el tema de formarte, no hablo solo por eso, sino quedarte atrás en el sentido de que me han quitado el trabajo y me quedo regodeándome en que me han quitado el trabajo. Pues optar a muchas cosas. No significa que por haber sido un operario y te hayan quitado ese puesto, ese supuesto puesto por ejemplo, de Juan del Post, tengas que buscar otro trabajo, o tengas que ser programador de robots o tengas que ser lo que sea. No, puede ser, pues mira, aquí hay sector servicios, puede ser también un buen camarero o un buen, yo qué sé, pues un buen chef, se te puede dar bien cocinar y meterte a ello. O sea, conozco gente que con 40 años sabe reciclado. Sí, De ¿no? hecho, yo conocí a una persona que estaba en el mundo del taller, de la mecanización, y bueno, ni diré el nombre ni pondré el caso concreto, pero sí que a esta persona le pasó un accidente y fruto de ello se tuvo que reconvertir y se puso a estudiar con 40 años, creo que tenía, no sé, no me acuerdo ahora mismo el dato, y se metió a proyectista como yo. O sea, toda la vida en un taller y de repente pues le pasa algo y se tiene que reconvertir y claro, a ver, tiene que llevar un plato en la mesa. O sea, si no puede hacer tareas heavy o tareas serias, pues algo tiene que hacer el hombre. Pues se reconvirtió muy bien en un proyectista y la verdad era bueno. O sea, aprovechando la experiencia que tenía en taller, pues la utilizó luego para diseñar. O sea, chapó. O sea, para mí esas personas, chapó. Pues es lo mismo que le puede pasar a cualquiera. No pasa nada que te puedan quitar ese supuesto puesto de trabajo, que primero se crean otros y segundo, no tienes por qué irte a esos otros. Puedes ir a cualquiera. Mm, efectivamente, efectivamente. Y bueno, y no hace falta que te reconviertas de sector tampoco, ¿eh? O sea, Por eso. O sea, que puedes los ir robots a infinidad no de se sectores. limpian, claro, que no se limpian solos, no se engrasan solos, no sé, que hay ciertos trabajos de menos valor añadido que también que están ahí, que yo las empresas que voy se subcontratan, que a lo mejor, bueno, pierden un poquito de calidad en cuanto a salario, condiciones laborales, por cómo se hace la subcontratación en España, ¿no? Ujú. Pero que están ahí. O sea, que nosotros cuando paramos una celda, un robot, ahí hay 25 contratas que están aprovechando a hacer el mantenimientos de todo tipo y hay personal de todo tipo de cualificaciones. Y eso, si no está el robot, o sea, donde se va a perder el trabajo es donde no haya fábricas. Si las Ahí fábricas está. se van es cuando se pierde el Si trabajo. las No fábricas se hay van, si vuelta no de somos hoja. productivos aquí en España, Mm, se va al garete todo, al menos a nivel industrial. Hablamos de lo que sabemos, luego otros sectores es otro tema. efectivamente. Pues nada, Muy David, bien. no veo más preguntas. Dejamos aquí la entrevista si te parece bien. No sé si tienes algo más que añadir. No, ha sido un placer y nada, oye, cualquier día que queráis plantear otra, podéis contar conmigo y bueno, y nada, la gente también, si necesita más información, pues estamos, yo creo que en LinkedIn nos pueden encontrar, Sí, en YouTube, en muchos sitios, así que encantados de colaborar. genial. Aquí Luis Moreno, que sigue activo, te dice un saludo desde Punkcela, pero punk Pucela, de punk. ah, bueno, no sé, pero bueno, pues igualmente, aquí cerquita, me pilla. Y nada, y luego en Noir Vila, ya a modo también de despedida, también me dice el aprendizaje es el método de adaptación en la evolución de la sociedad. Por eso nunca lo sabemos todo. Saludos. O sea, básicamente un Muy poco buen, lo que hemos dicho. O sea, el buena aprendizaje reflexión. constante Ujú, es inevitable. ujú. Pues Eso es. nada, David, Muy encantado. bien. Pues lo dicho, la entrevista pues la subiré a YouTube bueno, mañana. Y nada, la siguiente entrevista será un poco diferente. Será una persona que es
ya lo iré publicando, que está en SEAT, que es un tema bueno, ¿cómo decirlo? Más de túnel de viento, por así decirlo, que se habla mucho en Fórmula Uno de ello, y de aerodinámica entiende bastante, y bueno, pues más o menos mi idea es hacer uno cada mes. Más o menos contigo sigo la norma. La primera que hice el mes pasado, esta también. De momento lo estoy cumpliendo, así que genial. Y nada, David, gracias por venir en la segunda entrevista, que evidentemente para mí no es sencillo. Estoy aprendiendo también de ello y bueno, espero que te hayas sentido cómodo y seguimos hablando tú y yo. O sea, seguimos estando en Sí, contacto. sí, estamos en la red. Muy Muchísimas bien. gracias y nada, un placer y nada, para lo que necesites, cuenta conmigo. Pues nada, David, gracias por participar de esta entrevista. Un abrazo. Muy bien, gracias, un abrazo. Hasta Chao, luego. chao. Jamendo.com